Buenas noches. El presente trabajo es una investigación bibliográfica sobre la comunicación no verbal. Mi nombre es Sarela Calderón Flores y soy estudiante de la carrera de Psicología y les quiero presentar mi trabajo empezando por la introducción. Desde mediados del siglo XX, este campo comenzó a ser explorado sistemáticamente. A partir de entonces, las investigaciones empezaron a multiplicarse y a revelar dimensiones de la cultura y la comunicación que hasta entonces había permanecido ignoradas. ¿Son aleatorios nuestros gestos y movimientos corporales o poseen significados específicos que pueden ser decodificados? ¿Existen gestos universales comunes a todo género? La comunicación no verbal tiene influencia específica sobre los resultados de una conversación. ¿Hay gestos que delatan las mentiras? ¿Es posible utilizar los descubrimientos realizados en esta esfera para mejorar la educación de los niños? Estas son las preguntas que llevan a los científicos e investigadores a producir avances en la comprensión de las relaciones, la resolución de conflictos y el desarrollo de novedades y aplicaciones para su descubrimiento. Dentro de mi trabajo lo he clasificado en fichas bibliográficas y la primera es sobre el autor Joe Navarro con su obra El cuerpo habla, grandes secretos de la comunicación no verbal. Las palabras claves en esta obra son las posturas, los gestos, las señales, el bloqueo de ojos, de significado, los motivos, los mandamientos, los sentimientos, la observación. Consta de 281 páginas. Joe Navarro ha estudiado este lenguaje no verbal durante más de 30 años, 25 de los cuales trabajando para el FBI como supervisor de contrainteligencia. Él establece 10 mandamientos para identificar el comportamiento no verbal. Centra dentro de ellos la importancia de la observación, siempre y cuando sea útil o discreta, ya que la persona pudiera cambiar de comportamiento al enterarse que está siendo observado. El autor no se centra solo en los gestos de la cara, más bien él establece relación en conjunto de los gestos que puede hacer con ella y también en el movimiento o no de los pies, las piernas, el torso, incluyendo las extremidades como los brazos y las piernas. De tal forma que informa en su libro cómo se puede identificar a las personas por la distancia, por la dirección y los movimientos que transmite hacia los demás en conjunto. La ficha bibliográfica número 2 es sobre la comunicación no verbal, es el nombre de la obra, y su autor es Flora Davis. En esta obra, ella habla sobre las posturas, sobre las expresiones, sobre las sensaciones, el rostro, la mirada, el olfato, las sensaciones, la cinesis, el tacto y las señales. En esta presente obra, Flora Davis no solo establece un inventario de las técnicas utilizadas por los investigadores de este sector interdisciplinario, en el que cruzan los enfoques psicológicos, antropológicos y etológicos, y de sus logros más importantes, sino que proporciona numerosos ejemplos de cómo este lenguaje silencioso influye en nuestra vida diaria. A pesar de que la autora señala que hace una exhaustiva investigación, reconoce que la comunicación humana es demasiado compleja. La comunicación es todavía una ciencia incipiente. Dentro de su obra, la autora recomienda al lector que se siente al televisor, pero dejando solo la imagen sin sonido. Sobre todo recomienda los programas de charlas. Como objetivo es observar los mensajes que están enviando, los movimientos del cuerpo y el paralenguaje. La primera impresión será la de una gran cantidad de movimientos corporales,
desconcertante, claro está, como que parecen estar pasando demasiadas cosas y deprisa. La ficha bibliográfica número 3, con la obra El lenguaje del cuerpo, de Alan Pease. En esta obra sus palabras claves son el lenguaje, el indicio, las señales, los indicadores, los movimientos y los sentidos. El libro examina en términos muy sencillos todos los componentes del lenguaje y los gestos del cuerpo. El lenguaje corporal le hará más consciente de sus indicios y señales no verbales y le enseñará a utilizarlo para comunicarse con efectividad y obtener las reacciones que se desean. Alan y Barbara Pease son expertos reconocidos internacionalmente en relaciones humanas y lenguaje del cuerpo. El libro del autor mejora la interpretación de los gestos. El lenguaje corporal implica saber cómo interpretar los gestos de las personas y pone una posición de ventaja siempre y cuando se practique esta disciplina. Para el autor, el lenguaje del cuerpo tiene mayor importancia que el lenguaje verbal. La primera condición para la comunicación es que debe tener la presencia de un emisor y de un receptor. El autor nos habla de los diferentes lenguajes, el de la entonación, de cómo nos expresamos, el lenguaje de la ropa, el lenguaje de las palabras, pero cómo que nosotros lo emitimos, el lenguaje de las posiciones del cuerpo, entre otros. Dentro de la ficha bibliográfica número 4 está el autor Sergio Rulicki con su obra Comunicación no verbal, y dentro de su obra están las palabras claves como el estatus, la cultura, la sociedad, la comunicación, la expresión, el género, la edad, la postura, el equipo, los grupos, la kinesia, los símbolos, el paralenguaje y los ritmos. Es un libro de 192 páginas. Para el autor, la comunicación o el comportamiento no verbal trata de procesos básicos inconscientes y que de alguna manera alguien nos dice o señala sobre el código verbal. Nos daremos cuenta que están allí. Desde el nacimiento, la comunicación no verbal es el principal canal de comunicación entre niños y adultos, pero mientras alcanza mayor edad, el significado de la expresión facial, las articulaciones y posturas se debilitan. La comunicación no verbal está presente en la vida cotidiana. Asociamos posturas, gestos, expresiones faciales según las edades y el sexo, los comportamientos que tiene el adolescente con el adulto, la niña con el niño, etc. En la ficha bibliográfica número 5, la cual he considerado, el nombre de la obra es Tú hablas que yo te leo, y el autor es José Martín Ovejero. Las palabras claves dentro de esta obra es leer, comunicar, interpretar, mediar. Habla sobre emociones, sobre las distancias, sobre la mirada, la voz, el volumen, la velocidad, el mensaje, la intuición, el espacio y el contacto físico. Es un libro muy interesante que contiene 336 páginas. El autor usa el tópico de los brazos cruzados. El autor hace hincapié en que la posición de los brazos no implica comodidad, salvo sea que en una entrevista te pregunten y realices esta acción de cruce de brazos. Aquel timbre de voz que es más grave suelen convencer mucho más que aquellos que tienen la voz aguda. Por tanto, se podría analizar en el caso de los políticos, quienes podrían generar mayor votación
tan solo por el timbre de la voz. Existen casos que conllevan en la proximidad de las personas, tan solo con la entonación de su voz, y otras que a partir de su sexualidad conllevan a que las personas se distancian porque no transmiten de manera emocional. Para recordar alguna situación necesitamos desviar la mirada. Para el autor no existe base científica alguna que la mirada hacia los lados, izquierdo o derecho, tengan algún significado concluyente. La ficha bibliográfica número 7, con el autor Adolfo Nanot, quien escribe la grafología Espejo de la personalidad. En el libro, las palabras claves son el tamaño, el balance, la inclinación y la rapidez. Es un libro que consta de 319 páginas. Juan Hipólito Michons, escritor prestigioso, comenzó a realizar investigaciones sobre el fenómeno en relación al carácter y la escritura. En cada uno llegaba a las conclusiones más precisas y acertadas al meollo de la cuestión. No fue hasta el año 1872, a los 66 años de edad, cuando publicó su primera obra grafológica titulada Los misterios de la escritura, la cual levantó una tempestad de opiniones contradictorias. Para él, el tamaño de la escritura, su presión, que deben vincularse a conseguir un análisis perfeccionado hasta el máximo. Este autor nos habla sobre el tamaño, sobre la importancia de la inclinación, sobre la rapidez como uno escribe, y entre otras tantas palabras o claves que hacen que el tema de la grafología sea un tema muy importante y que esté vinculado con el tema de la comunicación no verbal. Dentro de las conclusiones de mi trabajo es que los autores nos brindan información relevante después de exhaustivos estudios y años de investigación acerca de la comunicación no verbal. Para esto tuvieron que realizar observaciones a las personas en cuanto a sus gestos, su postura, la observación de las facciones del rostro y el cuerpo. El tema que me pareció muy interesante por los diferentes puntos de vista que cada uno de los autores ha ido desarrollando y cada uno lo estableció de diferentes ángulos. El tema de la grafología, que también es considerada como comunicación no verbal, ya es un tema muy amplio, ha contribuido de manera personal en continuar buscando información y preguntarme si los resultados de la grafología están relacionados con los resultados que dan los estudios de los gestos y de las posturas y sobre todo de las microexpresiones de la comunicación no verbal. Eso sería todo. Muchísimas gracias.